Vale, pues pasamos al siguiente punto, que es sobre la evaluación de Valencia en Comú. Ha venido Noelia, que es de la Asociación Itaca, que junto con CRAC nos han estado acompañando en este proceso de evaluación. Así que, si te parece, te vienes y nos cuentas. Habéis recibido el informe de evaluación por mail hace unos días, con lo cual, bueno, ella nos va a hacer un refresco, pero ya lo podéis haber leído, ya lo tenéis. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación. Yo encantada de poder explicaros un poco lo que ha sido el proceso de evaluación, que, como bien ha dicho Neus, el informe ya lo tenéis, ¿vale? Lo tienen todas las personas a su disposición, y lo que yo voy a intentar hoy hacer es un resumen, ¿vale?, de qué es lo que desde la coordinadora se nos consultó y se nos propuso, qué es lo que nosotras propusimos, cuál ha sido todo el proceso y luego, fundamentalmente, las conclusiones y las propuestas de mejora que tanto Antonio, que es Antonio Moreno del CRAC de Andalucía, que ha sido el compañero que también ha estado sobre todo en las sesiones presenciales, como yo, os hacemos como plataforma de propuestas de mejora para la situación actual después de ese proceso de evaluación. ¿De acuerdo? Disculpadme también desde el principio porque estoy un poco afónica, me estoy muy constipada, ¿vale? Y sí, intentaré no ahogarme mucho, y si veis que me ahogo, no sufráis, que es normal, que llevo un trancazo bastante interesante. Bueno, como os decía, la coordinadora lo que nos plantea es que, según entendimos nosotras también, era un compromiso de la plataforma que habíais adquirido, que era al finalizar el primer año de gobierno, bueno, al finalizar el primer año de funcionamiento, realizar una evaluación interna del funcionamiento tanto del grupo municipal como de la coordinadora como de la propia plataforma, es decir, analizar un poquito toda la estructura que hay organizativa de la plataforma Valencia en Común, ¿vale? Es lo que se nos transmite. Tanto Antonio como yo lo que intentamos desde el principio era el cambiar un poco el chip de evaluación cuantitativa o evaluación punitiva, sino toda la intención desde el principio fue realizar una evaluación constructiva, es decir, vamos a analizar lo que hemos hecho hasta ahora, cómo estamos en este momento, y vamos a intentar planificar líneas estratégicas, propuestas de mejora que nos lleven a una situación que parta de nuestras debilidades, de nuestras fortalezas y que nos lleve a nuestra misión como plataforma, ¿vale? ¿Se entiende más o menos el principio? Ese ha sido el objetivo de la evaluación en todo momento, ¿de acuerdo? Entonces también cambiamos un poco el chip de no vamos a evaluar personas individuales, sino que vamos a evaluar fundamentalmente funcionamientos del grupo municipal, de la coordinadora y de la propia plataforma, ¿de acuerdo? De las estructuras, de las asambleas, evidentemente de las personas que ostentan cargos y que toman decisiones y que representan, evidentemente también, pero siempre desde la perspectiva de vamos a ver dónde estamos y cómo podemos mejorar, ¿vale? Entonces, como veis ahí, los objetivos que nos marcamos en el proceso eran facilitaros herramientas para la evaluación del grupo municipal, la coordinadora y la propia plataforma, acompañar de forma individual y colectiva el proceso de evaluación, y luego el último objetivo que nos parecía muy importante, el de generar espacios y tiempos de confianza y construcción colectiva. Por eso, la estructura del proceso, ahora os explicaré las fases que tuvimos, y se derivó no solo en un cuestionario evaluativo, que fuera una cosa como muy cuantitativa, sino esas 2 sesiones presenciales que se tuvieron, donde las personas que habían hecho ese proceso de evaluación pudieran encontrarse, compartir y construir en común, ¿vale? Esa era un poco la idea. De principio, nosotras siempre hemos intentado transmitir y poner en valor que este proceso que se ha empezado, este proceso de evaluación, es una cosa nueva que no hemos hecho nunca. Pero tampoco hemos hecho plataformas ciudadanas que hayan entrado a gobernar en espacios municipales. Eso Antonio en las 2 sesiones lo dejó muy claro, sobre todo porque Antonio Moreno, que no sé si conocéis, viene de Andalucía, él está directamente relacionado con la evaluación y con el procedimiento de mejora de las plataformas ciudadanas de Sevilla y de Cádiz,
Es decir, viene también de conocer directamente cómo surgen las plataformas, cómo se organizan, las dificultades que estamos teniendo en todas partes, las confluencias y las plataformas ciudadanas en el funcionamiento. Y un poco la idea que queríamos lanzaros ya desde el principio es la puesta en valor de ese proceso, porque no lo hace nadie, ¿vale? Quiero decir, si la plataforma significa participación ciudadana y la idea de la plataforma es transformar las formas de hacer política, el propio proceso de evaluación, o sea, que la plataforma se plantee una evaluación de cómo estamos haciendo las cosas para mejorar, es en sí mismo ya una mejora de esas formas de hacer política, ¿vale? Bueno, también es valoración personal, ¿vale? No me imagino a ningún grupo político de los que conozco y he tenido más o menos cercanía que se planteen este tipo de procesos evaluativos. Entonces, que seáis conscientes de que esa forma de hacer ya es un valor en sí mismo, ¿vale? Y es un cambio en la forma de hacer las cosas. Y luego otra cosa que también insistimos mucho, y Antonio, que viene de experiencias de plataformas, insistía una y otra vez, que todas somos novatas en este proceso. Yo puedo ser experta en políticas de participación municipal, porque llevo 12 años trabajando en un municipio en participación, pero en evaluación y en la puesta en marcha de plataformas ciudadanas no tenemos referencias. No podemos cogernos a lo que se hizo hace 10 años y coger una buena práctica para ponerla en marcha, porque no se ha hecho hasta ahora. Entonces también ser conscientes, eso no significa que no seamos ambiciosas, sino ser conscientes de que este proceso es un proceso nuevo y que es un proceso de continuo, de construcción y aprendizaje. Entonces, para intentar también que dejemos de fustigarnos cuando las cosas no salen como queríamos o si no avanzamos todo lo rápido que queríamos avanzar, ¿de acuerdo? Porque lo estamos haciendo por primera vez. Entonces, todas las cosas que se hacen por primera vez, evidentemente, son más costosas que si tuviéramos ya una guía, un esquema o una forma de hacer que hubiera funcionado y que fuera exitosa, ¿vale? Este aspecto también os queda explicado bien, ¿vale? Vale, pues no es mala perspectiva desde la que lanzábamos el proceso de evaluación, siendo también muy conscientes que había una situación muy delicada en la propia plataforma. De hecho, Antonio y yo también insistíamos mucho en los procesos grupales de la dinámica de grupo, siempre tienen esas dificultades, o sea, no es exclusivo de la plataforma de Valencia en Común tener discrepancias, conflictos, eso es común en todos los grupos sociales y en todas las plataformas. Y en las políticas, evidentemente, por el peso y por muchas veces la urgencia, pues mucho más. También tener, desde el principio, poner en valor que habéis entrado a gobernar, que lo estaban comentando la compañera. O sea, juntarnos, ponernos de acuerdo, lanzarnos y empezar a gestionar gobierno, ese mismo proceso es complicado y duro. Así que tener la perspectiva de vamos a mirar las cosas con calma y vamos a ver dónde estamos y qué es lo que queremos hacer, ¿vale? Bueno, y en definitiva eso, que este proceso nosotras entendíamos que demostraba un deseo de cambiar el funcionamiento tradicional de las entidades de carácter político, ya que se basa en que las personas, las relaciones que entre ellas se generan, su interacción y la propia colectividad, el colectivo, son imprescindibles para analizar la realidad, para buscar las soluciones posibles, tomar las decisiones que sean necesarias y llevar a cabo la propuesta de futuro que sean además realistas y realizables, que ese también es un poco el objetivo fundamental de la evaluación, era eso. No vamos a intentar hacer una evaluación que nos sirva para hacer cosas que sean realmente realizables y que las podamos cuantificar y planificar en un tiempo concreto, ¿vale? Que era un poco la idea también. ¿Qué planteamos como evaluación? Fundamentalmente 2 fases. La primera, que eran cuestionarios de autoevaluación y autodiagnóstico en 3 niveles, un cuestionario preparado para el grupo municipal, para las 9 personas que forman parte del grupo municipal, un cuestionario muy similar, pero con preguntas diferentes, evidentemente, para las 10 personas que formaban parte de la coordinadora. Y luego lanzamos, que de hecho no sé si alguna de las personas que estáis aquí lo llegasteis a cumplimentar, el cuestionario online para que toda persona que quisiera evaluar el proceso pudiera hacerlo, ¿vale?
La única diferencia entre los 3 cuestionarios es que los 2 primeros sí que son nominativos, es decir, a Antonio y a mí nos llegaron los cuestionarios de las personas con su nombre y sabemos quién ha evaluado, y el online evidentemente no. Sabemos que es un grupo de personas cercanas y participantes de la plataforma, pero era totalmente anónimo, ¿vale? Y lo que pensamos es, cuando tengamos toda esa información, haremos un resumen sobre todo de las preguntas que son conjuntas y de las preguntas que tenían que ver con el funcionamiento de la plataforma y que tenían que ver con el colectivo, coger esos resultados y juntar en una primera sesión presencial de 4 horas al grupo municipal, ¿vale? Y en una segunda sesión juntar en otra sesión de 4 horas al grupo municipal y a la coordinadora, ¿vale? Y así se hizo en 2 días consecutivos, que creo que fueron martes y miércoles, ¿vale? De 4 a 8 en los locales del grupo. Se hicieron esas 2 sesiones de evaluación, ¿de acuerdo? Con los cuestionarios y con las sesiones lo que se pretendía era abrir un proceso de reflexión cuyo objetivo era encontrar las fortalezas que tenéis, porque tenéis fortalezas, y potenciarlas, detectar las debilidades para poder superarlas, ¿vale? Marcar qué tenemos que hacer para superar esa debilidad que tenemos, para relatar un presente que nos permitiera dibujar el itinerario de los próximos años de la plataforma. Era una cosa también bastante ambiciosa, ¿vale? Pero la idea era, vamos a detectar qué debilidades tenemos, esto también es el ABC del análisis de los grupos, ¿vale? Y del funcionamiento. Vamos a ver qué estamos haciendo bien y cuál es nuestra fortaleza, vamos a ver en qué estamos fallando y cuál es nuestra debilidad, y con esas 2 cosas vamos a marcarnos líneas para poder, con las fortalezas, superar las debilidades. ¿De acuerdo? Entonces, os comento, antes de relataros un poco las conclusiones que tenéis en el informe. A la primera sesión, cuestionarios, no he sacado el número de los cuestionarios, en el informe sí que están. ¿Vale? Los cuestionarios online 38, que es un número fantástico de participación. Si queréis os pongo un ejemplo, porque el IBAG lanzó un cuestionario online también para la Ley de Juventud, que no es cualquier cosa, y creo que no han recibido tantas respuestas, ¿vale? O sea, quiero decir, nosotras también, Antonio y yo, valorábamos que 38 respuestas era una respuesta muy positiva, y eso ya es una fortaleza. Es decir, 38 respuestas de gente que ha dedicado su tiempo para evaluar un proceso con ánimo constructivo, ¿vale? Y en las sesiones, en la primera sesión creo que fuimos 4 participantes, ¿vale?, del grupo municipal, y en la segunda sesión fuimos 4 personas del grupo municipal y unas 12 de la coordinadora, que no fue solo coordinadora, porque también haciendo evaluación con la coordinadora pensamos, ya que nos hemos traído a Antonio, que es un crack, y tenemos oportunidad, se podría abrir a más gente que forme parte de la plataforma. Y entonces se invitó a las vocalías de distrito, ¿no? Si no recuerdo mal. Pues por eso os digo que éramos 12 personas de coordinadora, que son más de las que hay en coordinadora. En coordinadora realmente no recuerdo el número exacto de... 4 grupos municipal, 4 coordinadoras y luego 8 personas más de las vocalías, ¿vale? Claro, yo lo que pasa es que eso lo desconozco, ¿vale? Pero en principio también vino gente que no tenía vocalía, pero allí también Antonio y yo, con permiso o incluso sin permiso, lo que dijimos es toda gente que venga, bienvenida es, ¿vale? O sea, toda persona que tenga voluntad de llegar allí para hacer un trabajo conjunto y hacer propuestas, adelante, ¿vale? Entonces, no sé si habéis leído el informe, pero es durito, ¿vale? Es un informe durito de la situación. Pero nuestra valoración, tanto de Antonio como mía, es que hay muchos aspectos positivos y mucha esperanza de que la situación se pueda reconstruir y marcar esas líneas de futuro que consigan que la plataforma, que estaba leyendo hace un momento ahí, sea una organización más democrática, una verdadera plataforma ciudadana, que son cosas que ya salieron en las sesiones, ¿vale? Entonces, cosas que concluimos después de todos los cuestionarios recogidos, pues que hay una polarización de la plataforma, tampoco creo que eso descubra ahora, ¿no? Os ha sorprendido. Pues hay una polarización, hay una situación de crisis, hay una situación de conflicto, ¿vale? Y una situación de tensión, que además en el informe creo que también hemos intentado reflejarlo así.
Eso, desde la perspectiva de personas implicadas que de forma voluntaria están aquí intentando cambiar la ciudad de Valencia, genera en muchas situaciones dolor, frustración, cansancio. De hecho, veis ahí al final, había como una especie de bipolaridad en los cuestionarios de la ilusión que genera la plataforma y la desilusión que genera la plataforma, ¿vale? A ver, ese aspecto bipolar, aparte de ser un trastorno, es muy normal en una situación de crisis. Es decir, yo me mantengo aquí porque tengo la ilusión, esta plataforma me la creo como un instrumento de cambio de la ciudad de la Valencia, pero evidentemente como las cosas no están saliendo como queríamos, ni a la velocidad que queríamos y tenemos conflictos, hay parte de desilusión, ¿vale? Nos parece súper entendible. Pero es importante que salgan las dos cosas. Si solo hubiera salido desilusión, habría sido un poquito más frustrante. Bueno, frustrante no, el resultado no habría sido tan esperanzador, ¿vale? Que aún se mantenga cierta ilusión es lo que nos hace confiar que se puede solucionar cualquier problema o conflicto que tengamos, ¿vale? Observamos también discrepancias sobre el funcionamiento de la plataforma, que eso también es un punto que Antonio, por ejemplo, le marcó como muy importante. Si las diferencias que tenéis o las diferencias que se manifiestan fueran en el qué, tendríamos una dificultad mucho más grande. Pero en realidad el qué no nos divide. Lo que tenemos conflictos o estamos generando, o se nota la división, es en el cómo, ¿de acuerdo? Y el cómo es mucho más fácil de llegar a acuerdos, a propuestas y a marcar cambios que si fuera en el qué. Si no tuvierais claro qué queréis hacer y hubiera mucha división, eso sería muchísimo más conflictivo, ¿vale? Y eso también es una debilidad y una fortaleza en sí misma, ¿de acuerdo? La cohesión, la motivación y la participación en la plataforma es baja, también en diferentes niveles, porque no todo el mundo manifiesta eso, pero sí que se nota que la participación fundamentalmente es una participación baja, ¿vale? O no la deseada, podríamos decir. La estructura de funcionamiento es deficitaria. Eso no quiere decir que la estructura que tenéis montada no sea válida, pero se está notando que la estructura creada no está funcionando con todos los objetivos o todos los contenidos para los que fue creada, ¿vale? Entonces, la estructura tiene un fundamento deficitario. Se manifiesta, es bastante común el recoger una separación entre el proyecto municipal y la estructura de la plataforma. Esta es una de las primeras cosas que hemos dicho, esto hay que cambiarlo. O sea, hay que volver a conectar el proyecto municipal con la plataforma. A través de comunicación, eso ya se puede ver, yo os decía, las líneas para mejorar esto son fáciles de poner en práctica, ¿vale? Fáciles, que no quiere decir que no requieran esfuerzo, pero es viable que esa separación que existe entre el proyecto municipal, que es percibida, igual no es del todo, no podemos asegurar a ciencia cierta que sea real, ¿vale? Pero sí que la percepción de la gente que rellenó los cuestionarios manifiesta que hay una separación entre esas dos cosas, ¿vale? Que deberían ir de la mano, ¿vale? Sin embargo, una de las fortalezas que tenéis es que tenéis una muy buena dinámica asamblearia. Es decir, a nivel metodológico de participación social, de participación ciudadana en este tipo de plataformas, tenéis una estructura muy bien organizada. Tenéis recursos, habilidades, las ponéis en práctica y eso es una gran fortaleza porque no todas las organizaciones tienen una buena estructura y eso es una gran fortaleza que tenéis que aprovechar, ¿vale? Lo de ilusión y desilusión que ya os lo he contado y luego también se detectaba, que eso también es muy humano y muy normal en todos los grupos, necesidades individuales enfrentadas a objetivos colectivos, ¿vale? O sea, de hecho en algún caso está explicitado así. Mi necesidad o mi objetivo enfrentado al objetivo o la necesidad que tiene la plataforma. Y eso también es superable. Antonio, de hecho, en las sesiones de evaluación hablaba del concepto de lealtad. Es decir, y ya no me quiero meter en los fregados esto de el objetivo y el grupo, la plataforma está por encima de las personas. Porque como soy psicóloga, la formación profesional me lleva siempre a que las personas son igual de importantes que los propios proyectos. Pero es el equilibrio entre las dos cosas lo que hay que conseguir. Entonces está claro que yo como persona tengo mis necesidades y tengo que cubrirlas, pero no puede eso llevarme a denostar los objetivos colectivos, ¿vale? Entonces, el buscar el equilibrio en ese sentido es otro de los grandes retos que tenéis, ¿vale? No, como les digo a mis hijas, dejar de mirarse el ombligo
de una forma así muy, muy cariñosa, ¿vale? Y es complicado, porque a mí cuando algo me duele o algo me preocupa, es complicado separarme de lo que me está pasando a mí, ¿de acuerdo? Pero es imprescindible que no perdáis de vista que las personas que forman la plataforma son igual de importantes que la propia plataforma, ¿vale? Y hay que cuidar las dos cosas, ¿de acuerdo? Vale. Y propuestas de mejora. Fundamentalmente, lo que os sugeríamos es básicamente formación. Formación en todos estos aspectos, en el funcionamiento de las organizaciones y en el concepto de participación. Antonio y yo trabajamos muchísimo con muchos municipios que quieren poner en marcha procesos participativos, y una de las cosas que siempre decimos es que la educación para la participación es básica. A participar se aprende y es un proceso muy largo. Y vivimos en una ciudad que no tiene ningún tipo de cultura participativa, porque ya nos la destrozaron durante muchos años. Entonces, es un proceso muy, muy lento. A que la gente sepa participar, las tres patas de la participación: querer, saber y poder, ¿vale? Aquí queremos participar, es posible que con el gobierno municipal podáis facilitar la participación, pero la gente tiene que saber participar. Si no saben, el banquito falla y nos caemos al suelo. Entonces, formación en todo este tipo de gestión de asambleas, gestión de reuniones, liderazgo, el compartido, evidentemente, horizontalidad de las entidades, bueno, una serie de recursos, y ya no solo para las personas que ostenten cargos, sino para todas las personas que estáis aquí. O sea, establecer un proceso, nuestra propuesta más grande era un proceso formativo de toda la gente que se quiera vincular a la plataforma para aprender a hacer esto nuevo que estáis haciendo, ¿vale? Luego, en mediación, eso también lo hemos visto, porque hay conflictos internos que nosotros sugerimos en los casos que se requiera la mediación. Es una herramienta fantástica. De hecho, en algún cuestionario, alguna persona que cuestionaba el proceso de evaluación por el momento de conflicto ofrecía eso. Igual una mediación sería interesante, y nosotros estamos totalmente de acuerdo. Es necesario, si hay dos personas o dos grupos o dos tendencias o dos historias enfrentadas, que busquéis la mano experta de una mediadora que os pueda acompañar en ese proceso para resolver el conflicto, ¿vale? Y luego, fortalecimiento de las relaciones con más formación, ¿de acuerdo? Lo tenéis, es que no me quiero enrollar más, que ya me he ido de tiempo. Y al final de la segunda sesión, una de las cosas que se sacó, la posibilidad de que Antonio vuelva para hacer como una sesión final, porque ahora estamos hemos hecho el dibujo de la realidad, por así decirlo. Hemos visto las debilidades y hemos planteado una serie de fortalezas y unos retos. Entonces, una última sesión donde marcar las líneas estratégicas, es decir, vale, esta formación, pero ¿cómo se puede estructurar? O si vamos a hacer una reforma del funcionamiento, ¿vale? Otra sesión formativa que os pudiera facilitar el marcaros las propias líneas estratégicas para esa mejora de futuro, ¿vale? Y yo, por mi parte, ya no me enrollo más, lo siento, me he extendido. Muchas gracias. Gracias, Noelia. Vale, pues, bueno, muchísimas gracias. Damos 10 turnos de 1 minutillo cada turno. Tenemos ahí a Lola, levantemos manos. ¿A quién le apetezca? ¿Tienes aquí? ¿No? ¿Tú también has levantado? Ella te da el número. Te da el número de turno. ¿Alguien más? ¿Ya está? Vale, cuando digáis, por favor, decís vuestro nombre para que las compañeras puedan escribirlo. Sí, yo lo único que diría es que sí que existe un antecedente a las plataformas ciudadanas. Están en Cataluña, están las CUTs, que han hecho un trabajo municipal bastante importante, y hay que observar, es un trabajo muy de base, muy de currarse en los pueblos, de asambleas y demás, y es algo que sí que tenemos que mirar. Hola, yo soy Eugenio y lo que quería era darte las gracias, porque yo había estado consultando la evaluación que habíais hecho y sí que es verdad que estaba un poquito defraudado y tal. Y tienes razón, por ejemplo, en mi caso yo no tengo nada de cultura participativa y esperaba más de lo que tú dices, más rápido, mejor.
Vi que incluso entre el grupo municipal se consideraban como islas, no trabajaban, la plataforma os consideraban como una fiscalizadora de su labor, y quizá lo que nos falta es eso, tener paciencia, aprender, y poquito a poquito también que los que han llegado o los que están en esos cargos siempre no vuelvan a cometer el mismo error de ser islas apartados de las bases. Vale, pues ¿algún turno más de palabra? ¿Sí? Pues pasamos al otro punto. Sí, claro. Yo encantadísima, o sea, yo también estoy muy agradecida, a mí me ha encantado este proceso, ¿vale? A vuestra disposición para cualquier cosa, evidentemente, y eso es muy importante que tengáis en cuenta lo que decíamos, insistíamos mucho Antonio y yo, es que no es lo mismo entrar en una plataforma y tener una experiencia, ¿vale? Como las CUPs, que luego sí que entraron en el gobierno, pero montar algo y entrar a gobernar en un corto periodo de tiempo, esa situación, o sea, es muy estresante para las propias personas que se han definido como islas, que la mala conexión, porque si la política ya fuera de otra forma, igual no haría falta que montarais esta plataforma, pero es que la política actual es tan compleja, es decir, tienen que vivir tantas situaciones, yo me lo imagino, porque tampoco lo vivo a diario, pero tienen que vivir tantas situaciones de estrés, de presión, y evidentemente también por vuestra parte, que es vuestra labor, tenéis que exigirles evidentemente resultados, pero yo creo que esa conclusión de vamos despacio porque vamos muy lejos, ¿vale? Sin pararnos nunca, y lo de la paciencia, que es complicado, porque las urgencias se nos comen generalmente. Yo, de verdad, sinceramente, daros la enhorabuena y las gracias, ¿vale? Porque también soy vecina de Valencia y a mí me ilusiona mucho que esto suceda, ¿vale? En una ciudad que estaba prácticamente muerta. ¿Vale? Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Noelia. Y pasamos al siguiente punto, que es el tema de asamblea.